Bueno, muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan hoy acá en el auditorio del Parque Explora presencial y a todos los que están desde sus casas. Me imagino que las personas desde su casa han estado toda la jornada. Hoy hemos tenido una jornada maravillosa, que es una maratón de ballenas organizado por un montón de amigos. Clara, empezamos con las preguntas difíciles. Ahorita vos contás quiénes son todos esos amigos. Pero antes de iniciar y de presentar como a mi panel de invitados del coloquio de biodiversidad, que lo celebramos el último viernes de cada mes, este ha sido una excepción porque había mucha gente querida, aprovechando los que estaban en la ciudad. Vamos a darle las palabras a Andrés Osorio, el director del Semarín, para que nos comparta un poco como de la jornada de hoy, por qué estamos en este lugar, y luego tú, Clara. Bueno, ¿qué hago por aquí? ¿Está bien? Donde ¿Sí? quieras. Bueno. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas, a todo el venerable público aquí arriba. Dale. Es un placer para mí, pues, llegar hasta este lugar hoy, porque, como dice Natalia, he recorrido el Caribe, estaba en San Andrés y en Providencia, en otros eventos allá muy bonitos, con comunidad también, con comunidad raizal, y hay muchas conexiones en el océano, ¿no? Entonces ustedes pueden decir que qué conexión tiene San Andrés, Providencia, con el Pacífico colombiano y con las ballenas, ¿cierto? Entonces resulta que lo que nos conecta, y es uno de los temas en los que yo trabajo, es las ondas, el agua, ¿cierto? Y esa agua que viaja por todo el océano Pacífico, Atlántico, pues, ¿quién lo conoce mejor sino las ballenas? ¿Cierto? Entonces, bueno, ya me explicarán las expertas en el tema, ¿cierto? De los mamíferos grandes que navegan también en otras latitudes, pero ahí nos conectan, ¿no? Entonces, hoy muchos de ustedes han venido también de diversos lugares y para mí es un placer porque aquí veo en este auditorio un diálogo de saberes también muy importante. Veo comunidad, experiencia tradicional, veo científicos, ¿cierto? Veo amigos, amigas, y pues el Semarín simplemente ha sido un centro, que es un centro de excelencia en ciencias marinas, integrado por 10 universidades, 8 colombianas y 2 alemanas, pero ha sido una plataforma para que estas cosas se puedan dar, para que pueda hacer ciencia, pero también ciencia con impacto en territorios, con comunidades, ciencia que ayuda a tomar decisiones, mejores decisiones, pero también ciencia para el placer, para el disfrute, para estos espacios. Y bueno, podría extenderme aquí mucho más, pero no nos va a aburrir y simplemente quisiera cerrar con yo cuento historias, ¿cierto? Entonces, como esto es un escenario, esto es como un teatro, entonces voy a contarles una pequeña historia que creo que puede servir en este momento. Dice, a lo lejos observamos las utopías. Y aquí tenía unas amigas que tenían una utopía, querían hacer una maratón de ballenas. Y entonces decide uno navegar un paso, ¿cierto? Se busca a los mejores navegantes y navega un paso hacia esa utopía y la utopía se mueve. Y entonces uno dice, bueno, pues vamos a navegar un poco más. Y la utopía se mueve otro más. Y así, entre más uno navegue, más se mueve la utopía. Entonces yo me pregunto, ¿para qué sirven las utopías? Para navegar. Igual que las ballenas, son un faro que vemos a lo lejos y nos ayudan a navegar. No tenemos que acercarnos mucho, he aprendido aquí de mis amigas. Y allá, como un faro, nos van a ayudar a navegar. Así que los invito a este fantástico conversatorio. Gracias, Gato, y a todo el equipo por estar aquí. Entonces, bienvenidos a esta noche. Y los que están todo el día, pues que sigan disfrutando. Gracias. Andrés, muchísimas gracias. Bueno, la palabra entonces ahora se la vamos a ceder a Clara, que es la líder de un proyecto hermoso al que me invitaron, que es el de avistamiento pues, con comunidades responsable y sostenible de ballenas. Clara, qué bueno otra vez estar acá. Andrés, usted es muy teso contar historias acá. Yo en diciembre en los monólogos científicos siempre me subo acá a contar historias y me asusto mucho. Sos un teso.
Clara, arranque pues, que usted a mí sí nos da susto. Bueno, muchas gracias. Él siempre me hace las preguntas difíciles, hoy se manejó bien. Y yo voy a conectar lo que voy a decir con lo que Andrés acaba de hablar de las utopías. Yo soy profesora de la Universidad Nacional y yo creo que todos los profesores tenemos el sueño de impactar de alguna manera a algún estudiante. Y ese sueño se volvía como una utopía cuando estábamos en la pandemia. Y en la pandemia tuve una estudiante de mi curso que era valoración económica de bienes y servicios ambientales que presentó un trabajo sobre valoración económica del bienestar animal, del bienestar de las ballenas asociado al avistamiento. Y pues fue un trabajo excelente, la estudiante destacada está acá y hizo su tesis de pregrado sobre eso, en un trabajo de valoración económica del bienestar animal, y después me dijo, profe, salió una convocatoria de unas becas IKI porque no escribimos un proyecto sobre avistamiento responsable de ballenas. Y yo pues como, Nati, yo tengo mucho trabajo, pero hágale. Pues Nati se juntó con Nati, escribieron la propuesta y surgió este proyecto bonito que habla Juan sobre unirnos con la comunidad en el Golfo de Tribugá, con el Consejo en General Los Riscales y con las comunidades pues, de los corregimientos para pensar formas en las que podamos hacer un avistamiento no invasivo, responsable, respetuoso, pero que además se fortalezca el capital social y la sostenibilidad de estos territorios. Y en medio de ese proyecto, pues hay aliados que se van uniendo en el camino y en la última jornada de campo en la que estuvieron en un programa como de formación en doble vía entre la academia y las comunidades, pues surgió la idea de esta maratón, que esta es pues en la que hemos estado todo este tiempo. Entonces, las utopías a veces se ven lejanas, pero se van concretando con la voluntad, el ánimo y la buena disposición de todos. Clara, gracias. Bueno, yo les quiero contar a ustedes que este grupo de invitados es muy especial, porque hay de todo, o sea, de todo. Yo les voy a presentar así de rapidín, y ahorita ustedes si quieren le agregan más, pero está Dalia, y raras veces ustedes van a decir, bueno, tengo a alguien cerquita que sabe mucho de delfines, ¿cierto? Entonces, Dalia, de una por acá a este lado. Natalia me hizo muy feliz cuando estuvimos en territorio. No parábamos de reírnos. Si quieren conocer a alguien que sabe mucho de ballenas, Natalia, bienvenidísimas. Ustedes dos ahorita, ojalá compartan el Instagram de sus proyectos, que es hermoso, y que cuenten un poquito de eso. Está Clara, que ya la conocen. Natalia, la de la idea loca, y es una cosa hermosa, y a mí me invitaron a participar para hablar de sintiencia. A mí eso me sorprendió muchísimo, ¿cierto? Porque una cosa es el bienestar y otra es la sintiencia en los animales. Y yo sentí que tuve que pasar muchos filtros, pero los pasamos, ¿cierto? Entonces está Natalia, que además de que es muy buena escribiendo un proyecto muy hermoso, también nos cuidó mucho, era la mamá de todos nosotros por allá. Connie, que es antropóloga, y vamos a darle como un enfoque de comunidades, y de la comunidad está Edwin, Checa, te voy a decir Checa. Checa nos lanchó por allá, ¿cierto? Bienvenido. Y Santi. Entonces, bienvenidos todos. Yo creo que hay que iniciar con una pregunta clara y el que quiera responderla. ¿Listo? Y es el avistamiento responsable de ballenas. Y es porque cada vez hay más turismo, cada vez van más personas. Yo siempre he sido un crítico duro de estas cosas, pero hay que entender un montón de dinámicas y enseguida ojalá conversemos de esas dinámicas, ¿cierto? Entonces, la primera, ¿qué es un avistamiento responsable de un animal que está en el mar, ¿cierto? Porque mucha gente quiere, porque la gente, cuando las comunidades nos contaban las historias, la gente piensa que las ballenas las manejan con control remoto. Entonces, ¿qué les dicen? ¿Y por qué no saltó la ballena? Me hace el favor y me devuelve la plata, ¿cierto? Las ballenas no están ahí para nosotros. Y la gente piensa que el encuentro con las ballenas es un encuentro mágico para ellos y es como si todo estuviera puesto para ellos. Entonces, en este ejercicio que se ha trabajado con comunidad, que es una avistamiento,
respondan varios. Santi, ya le pasaron el micrófono. ¿Qué es un avistamiento responsable de ballenas para vos, que estás en el territorio, que vivís montones de turistas durante una época? Contá. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Santiago González. Digamos que desde hace 6 años aproximadamente vengo trabajando de lleno con el turismo en el municipio de Nuquí, más específico en el Hotel La Baica, con mi madre. Antes de eso, prácticamente de ballenas casi no sabía mucho. Entonces, gracias a todas estas personas por aquí presentes que han ido aportando a ese conocimiento en el territorio, he podido adquirir pues mucha información con respecto a las ballenas, y entre ellos pues el avistamiento responsable de ballenas es como pues salir, hacer el acercamiento, porque nosotros en algunas partes del territorio no le llamamos avistamiento, sino acercamiento, porque el avistamiento literalmente lo podemos hacer desde la playa. Entonces, en el acercamiento de ballenas es como llegar a una distancia prudente, que lo hemos hablado durante todo el día, entre 100 a 200 metros de la ballena, ir paralelo a la ballena, siempre tratar de que todas las personas en la embarcación no hagan movimientos bruscos también, porque eso genera un mal maniobra del capitán en la embarcación. Es importante conservar esa distancia, porque pues ese animal está en su hábitat natural y en cualquier momento puede saltar, puede acoletear, puede aletear, y eso genera que pues esa distancia prudente genera que ellos puedan hacer todas esas maniobras con total libertad, sin verse afectados de ellos en su hábitat y sin que los presentes en la embarcación puedan, digamos que, verse afectados pues, por un movimiento brusco que pueda generar un choque con una ballena. En muchas ocasiones, pues la misma ballena son las que se acercan a la embarcación, y pues eso es una bendición para los presentes en la embarcación, porque pues uno siempre trata de llevar su distancia prudente, pero ellas mismas se acercan. En general suelen ser más las crías, que son las más curiosas pues con lo que hay en la superficie. Entonces, ese avistamiento, pues como responsable, es tener conciencia de que ese animal está en su hábitat natural, que tenemos que siempre tratar de protegerlo en lo mejor posible, protegernos nosotros mismos, porque pues si nos acercamos mucho nos podemos chocar con ellos, también se le puede lastimar con la propela del motor. Ese ruido que genera el motor pues también les aturde en cierto modo. Ya es un montón de cosas. O sea, ya vea, Bueno. si usted va a ir a ver una ballena responsablemente, tiene que saber como turista que la lancha no se puede acercar a menos de 100 metros. Menos de 100. Ese es uno de los criterios, ¿cierto? Pero hay gente muy de buenas que se le acerca un vallenato, eso puede pasar, ¿cierto? Ahí hay un componente bien importante, y es quién debe ir en la lancha. Checa, ¿usted quiere contar quién debe ir en la lancha? O le tiramos esa pregunta a Edwin. Acompañando, eso lo aprendí yo allá. Un capitán, un marinero y un guía. ¿Y qué hace cada uno? Muy buenas noches. Como ya saben mi nombre, ya para qué lo vuelvo a repetir. Se dice que hay un avistamiento comunitario. Se sale, aquí se prepara la lancha, se organiza la lancha. Si vamos 10, son 10 chalecos, los chalecos hay que colocárselos.
Hay turistas que dicen que no, hay que colocárselo por obligación, porque uno no sabe en qué momento puede tener un problema con la lancha saliendo la bocana, y me puede un pasajero al agua. Entonces el chaleco lo ayuda. Se sale, me presento, les digo que si vamos 10, 5 y 5 a cada lado, cuando ya los acercamos a la ballena, que llegamos a 100 o 150 metros de distancia, y ahí no los podemos acercar más porque uno no sabe, como decía el compañero, no sabe cuál es la ballena fuera. Usted está viendo una, pero debajo puede haber más. Entonces, para evitar esas cosas, los quedamos retirados. Ya los acercamos, esperamos que salga. Ya le digo a usted, los 5 desde la mano derecha me la van a ver primero, para que todos no se me vayan a la vía para un solo lado, porque pues podemos correr riesgo. Si los corremos a un solo lado, la noche de cantea y la noche de hundir. Entonces, ¿qué pasa? Al lado derecho las van a ver los 5 primero. Ahí me doy la vuelta para que los otros 5 vean al lado mismo derecho, para que ninguno se me mueva. Todos la ven igual. Ya de allí, cuando hay cosas, hay momentos que se llena demasiado de lancha cuando está la ballena. A veces no se ve mucha, entonces la vemos y todos corremos. Si hay 10 lanchas, todos corremos para allá. No es aconsejable. No es aconsejable porque la ballena, en el momento que ella siente ese ruido, habemos uno que llegamos a la red, estamos en la regla, hay otros que no, que se acercan, no les importa que el turista les diga, hombre, acerquémonos más para yo verla bien. Ellos lo hacen, ellos se acercan, solamente por darle el gusto al turista, pero no es aconsejable darle el gusto al turista, porque uno no sabe cuál es el contraste que vaya a tener uno con la ballena. Entonces, para eso hay que tener la distancia, respetar la distancia. Checa, gracias. Ya ve, ahí vamos sumando cosas en el avistamiento, que es lo mismo de la comunidad. Yo creo que enseguida hacemos como una listica. Acá estaba hablando con Edwin para prepararlo para la pregunta. Y esta pregunta es, yo creo que este espacio es importante, y es muy importante porque es para el turista. Ustedes van a ser turistas. O sea, yo cuando estaba en el ejercicio allá, yo les decía, el turista es normalmente el que incomoda muchas veces, porque el turista no entiende muchas dinámicas del territorio. Y a veces las personas del territorio nos decían, es que uno les va a enseñar cosas y el turista se enoja y cree que todo lo soluciona pagando o con plata. Entonces, creo que es muy importante hacer una cultura de ser un turista responsable, porque el científico le está metiendo a esto el corazón, la comunidad le está metiendo el corazón, los hoteleros le están metiendo el corazón, y el turista, ¿qué? ¿Quién le llega al turista? Creo que ese es el espacio. Y la pregunta es examen, Natalia, vea. Es pregunta de examen y es fácil. La primera es, en una lancha siempre, no siempre a veces, pero lo ideal es que vaya un capitán, un marinero y un guía. ¿Por qué deben ir ellos 3? ¿Qué hacen? Y una segunda pregunta que es de examen. ¿Qué es un avistamiento responsable? También para aquellos que van a ser turistas les quede claro qué es un avistamiento responsable, porque la gente piensa es que salte una. Entonces, ¿qué es un avistamiento responsable? Muy buenas noches, mi nombre es Edwin González Murillo, vengo del corregimiento de Jurubirá. El deber de esas 3 personas, del guía, del marinero y del capitán, del marinero es arreglar los chalecos, las lanchas, montar la gasolina, estar todo cuadrado para que cuando lleguen los turistas, el guía empiece a decirle las normas que hay que hacer cuando estemos en un avistamiento de ballena. ¿Qué ruta vamos a seguir en el avistamiento de ballena? ¿Qué no se debe hacer o qué se debe hacer? ¿Sí? El capitán, ya después de montarse en la lancha, que ya los turistas tienen el chaleco y todo pues lo requerido, pues también habla un poco, vamos a hacer
un avistamiento hacia el norte, hacia Parque Nacional Natural Utría, donde vamos a tener 3, 4 horas de avistamiento, luego entramos a Parque Nacional Utría, Playa Blanca, y bueno, continuamos en el avistamiento. Ahora sí viene la pregunta, ¿qué es un avistamiento responsable? No, ¿qué es un avistamiento exitoso? Exitoso. Un avistamiento exitoso es como yo como capitán, el guía y el marinero ya saben cada uno su rol, lo que va a hacer. O sea, yo como capitán lo llevo a la ballena con las medidas o los metros requeridos, y ya el guía empieza a explicarle qué es un soplo, qué es la aleta caudal, cuándo la sacan, cuántos metros tiene la aleta pectoral, cómo es la cabeza, cuántos metros es un soplo, todas esas cosas. Ya, vean, me van a Natalia, regáñeme. Pero un avistamiento exitoso, o sea, si uno como turista va, vos lo acabaste de decir, es ver soplo, o sea, que echaron aire para arriba, ¿cierto? Y el lomito. Porque todo el mundo siempre está esperando por la publicidad que levante la cola o que haga un salto, y no siempre pasa eso, ¿cierto? El solo hecho de ver que echaron aire para arriba, ¿cierto? Y que se le vea el lomito, ya eso lo hace exitoso. Y la gente se debería devolver para el hotel súper contenta, ¿cierto? Ese es como algo que queda ahí súper claro. Edwin, gracias. Pregunta para Dalia, y luego para vos, Natalia, las voy a hacer de una vez. Hay una pregunta que la gente piensa que allí solamente están llegando ballenas. Entonces, y es muy charro porque el coloquio de biodiversidad tiene un propósito, y es que las personas de Colombia sepan cuáles son los animales que habitan estos territorios. Y yo le decía a la gente, sí, allá hay orcas, y la gente decía, orcas ahí en el Golfo de Triugá, porque siempre las ven como por allá, en unos videos todos bonitos, todos play, como en la USA, ¿sí o qué? Entonces, ¿cuáles son los animales, además de cuáles ballenas están allá, pero también qué delfines hay allá? Y ¿cuáles son? Solo cuáles son, ¿cierto? Mentira, no, cuente lo que usted quiera. Pero a Natalia le vamos a dejar la pregunta de cuál es la diferencia de los animales que hay allá, ¿cierto? O sea, yo lo sé, pero la voy a tirar. Si una orca es una ballena, ¿sí o qué? O si una ballena es un delfín. O sea, ¿qué es lo que hay allá, cierto? Bueno, hola a todos. Bueno, mi nombre es Dalia, como la flor, por favor, para que no se les olvide. Realmente el que podría responder eso es, yo le digo a Edwin Happy, porque le decimos como checa, checa, Happy es Happy. Porque Happy, de hecho, perdón, Happy, desde R&E Ocean Community Conservation, que es una ONG que trabajamos también en territorio, hemos trabajado con intercambio de saberes con Happy, con sus hermanos, con Toño, con Gerson, que es su hermano, para fortalecernos como científicos, nosotros desde nuestra parte técnica, pero ellos también como científicos comunitarios, y hemos trabajado haciendo ciencia comunitaria, y el intercambio de saberes consiste en que diseñamos un transecto, porque en el Golfo, Natalia sabrá más que yo, soy de todo, o sea, no solamente ballenas, sino que yo le decía a Natalia en una época, es que las ballenas son más fáciles, o sea, son grandes. Yo trabajo con genética, entonces la ballena salta y te deja la muestra ahí en el agua. Toma, yo una biopsia de un delfín es muy difícil, por ejemplo, o sea. Entonces, obviamente el enfoque es con la ballena. Y además, estas ballenas jorobadas son súper acrobáticas y todo el mundo quiere ver la ballena, de pronto por la falsa publicidad que uno le dan. Yo vengo de Bogotá, mi utopía hoy fue llegar, de hecho. Qué horror. Entonces, claro, uno en Bogotá quiere ver la ballena saltando, pero, por ejemplo, aquí con el trabajo que Happy nos podrá contar más, de hecho. La idea es que yo dije, tenemos que hacer un monitoreo anual. Entonces, en el equipo pensamos, eso fue en pandemia. En pandemia, pues claramente no podíamos ir a territorio. Ellos están allá, ellos viven allá, conocen más el territorio. Yo con Happy en la lancha me siento súper segura, porque él es el que conoce todo. O sea, uno podrá saber de los bichitos, pero yo no sé de mar. Yo casi me ahogo, por ejemplo. O sea, yo, bióloga marina, no sé nadar, pero bueno. El caso es que
Hemos hecho monitoreos anuales, 3 días por mes. Y aquí Don Happy, de hecho, Don Happy es el que ha visto la orca. Yo tengo mi orca, acá la tengo, pero yo no la he visto en Tribugá, porque claramente las ballenas jorobadas llegan por temporada, más o menos, Natalia me corregirá, junio, octubre es como el pico, pero hasta diciembre uno puede estar viendo jorobadas en el territorio. Pero el Golfo de Tribugá pues es un ambiente muy productivo, ofrece ambientes también para la presencia de cualquier tipo de megafauna, y durante todo el año estamos viendo mamíferos marinos. También Checa me corregirá, porque Checa otro que sabe muchísimo. Particularmente en mayo, más o menos, es cuando la temporada de agallona, que es una sardina particular. O sea, hay como que muchos nutrientes. En Colombia, o sea, piensen en la corriente del Humboldt que llega hasta el Pacífico, hasta Perú, perdón, pero es una maravilla, ya hay pesca y uno llega de todo. Bueno. Pero en Colombia hay un rezaguito de esa corriente, que es la corriente Colombia, y en el Pacífico colombiano hay unos focos de surgencia, que es agua profunda muy nutritiva. Cuando hay estos focos de surgencia, entonces tenemos, empieza el fitoplancton, zooplancton, llegamos a la gallona, que es una sardina muy importante para pesca y también para megafauna, porque no solo delfines. Y entonces en mayo eso llega de todo, ¿cierto, Happy? Entonces en mayo, mayo es la de las orcas, obviamente. Claro, como estos focos de surgencia no es como en un lugar fijo, entonces obviamente se están moviendo por todo el territorio, pero uno puede ver orcas, delfín manchado pantropical, calderones, falsas orcas, cogias, yo no sé, Happy, ustedes, delfín, el rotador, el spinner, Happy que puede contarme todo lo que han visto, pero particularmente abril, mayo es la época en que hemos tenido más avistamientos. Happy les puede contar todo el rollo, y eso es lo que venimos trabajando con el proyecto Ciencia Comunitaria, porque la idea es que más gente local pueda hacer investigación y nosotros no tenemos que estar allá, o sea, para que ellos vengan. De hecho, también estuvo Toño en un congreso contando toda esta historia, y por eso identificamos que la idea es que ellos puedan identificar, hoy ustedes ya lo saben de hecho, que en el territorio se puede ofrecer más opciones de turismo, además de las ballenas, durante todo el año. Sí, hay muchos animales. Dalia, contales cuál es el Instagram de ustedes. Miren, acá hay algo muy especial, y es que Happy es el capitán de Dalia, ¿cierto? Y Checa es el amado capitán de Natalia, ¿cierto? Entonces, esto es muy bonito porque uno ve a los científicos y a los científicos comunitarios. Miren lo que contaba Natalia, hay una muy importante que yo la voy a resaltar acá. Natalia dijo, yo soy bióloga molecular y no sé nadar. Me encanta que lo contés. Y lo otro que me parece muy bacano es que vos digas, yo no he visto una orca, tengo los datos, he analizado, pero Happy es quien me está haciendo el reporte. Entonces es muy importante, sí, esa ciencia participativa en territorio, ¿cierto? Eso me parece bien interesante. ¿Cómo es el Instagram de ustedes? Me van a ahorcar, no. El Instagram de Erani nos encuentran como RIE Oceancom, pero yo Instagram no tengo. Yo desafortunadamente soy un desastre. O sea, Ahí está, pero es para que sigan eso tan bonito. Sí, síganos por redes. También, Happy, tú tienes Instagram, tú cuentas también como Díganlo. lo que... El Instagram mío es avisturnuki. Avistur_nuki. Y Nata, primero, ¿qué vienen a hacer las ballenas acá? ¿Cierto? Eso yo creo que es bien importante. ¿Qué vienen las ballenas acá? ¿Qué vienen a hacer? ¿Por qué incluso esas medidas? Porque hay algo que en la comunidad nos contaban, y era que los buzos iban y le decían al capi, al marinero y al guía, es que yo soy buzo certificado, me voy a tirar a nadar con la ballena. Entonces que todos son, no, pues, es que la gente es muy charra, ¿cierto? Entonces, es que yo vi que por allá inventemos, en Holanda estaban nadando con ballenas, y empiezan así como a tramar a la gente en el territorio. Entonces, ¿qué hay de especial en que las ballenas vengan acá? ¿Por qué vienen acá? ¿Cuánto tiempo llevan aguantando hambre las pobres? Bueno, las ballenas jorobadas, y hemos cubierto, digamos, como un poco ese tema durante la maratón, pero las ballenas jorobadas pues, son una especie migratoria y están en Colombia y en buen parte del corredor del Pacífico Sudeste, desde incluso Nicaragua hasta el norte de Perú. Esa es su zona de reproducción, y esa reproducción se da, como bien dijo Dalia, junio a... Típicamente pensamos en octubre, pero incluso avistamientos en noviembre e incluso diciembre. Durante esa época entonces se da todo lo relacionado con la reproducción,
machos y hembras se aparean, las hembras quedan preñadas, las hembras que estaban preñadas de la temporada anterior dan a luz, amamantan a sus crías o hacen todo el proceso de cuidado parental y se da como todo el proceso, los machos cantan, todos los procesos reproductivos. Eso obviamente es fundamental para una población y para el ciclo de vida de una población. Entonces, en el Pacífico Sudeste se dan, digamos, todas esas condiciones que favorecen la ocurrencia de esos eventos reproductivos. Por ejemplo, una de las principales hipótesis que pretenden explicar por qué migran las ballenas se relaciona con la temperatura. Entonces migran a aguas cálidas tropicales para, digamos, reducir un poco el estrés para las crías. Las crías nacen con una capa de grasa muy pequeña y entonces una cría, por ejemplo, que naciese en, no sé, Chile o en la Antártica, pues tendría un estrés térmico muy grande porque tendría que gastar mucha energía en mantener su temperatura corporal estable. Entonces están acá, obviamente, por ejemplo, cuando llegan en junio, pues están gorditas porque comieron y comieron y comieron en la Antártica, pero esa condición corporal, digamos, se va agotando a medida que avanza la temporada. Las ballenas en octubre y noviembre están mucho más flaquitas y ya ese es, digamos, el momento en el que emprenden la migración a las zonas de alimentación. Para esta población, esas zonas de alimentación son el Estrecho de Magallanes en Chile y la península antártica. Y ese es, digamos, una región o una zona que estacionalmente es extremadamente productiva. Hay mucha comida. Hay mucho krill, que es como un camaroncito, 6-7 centímetros, muy abundante, de las especies más abundantes del planeta. Entonces eso precisamente posibilita que las ballenas estén allí y comen toneladas de krill al día y eso perfectamente les va a permitir como formar esa capa de grasa. Mencionábamos incluso ahorita, más temprano, que pues obviamente las ballenas al estar acá, el krill es una especie muy asociada al hielo marino. Obviamente en las aguas del Pacífico colombiano no vamos a tener esas condiciones. Eso implica que cuando las ballenas estén acá no comen. ¿Quién es el único que come? El ballenato, que va obviamente a tomar leche materna. Entonces, digamos, por esa y otras circunstancias es que hablamos de la necesidad de tener prácticas de avistamiento responsable. Como bien lo dijimos, un avistamiento exitoso es el soplo y el lomo. Y además, digamos, para hacer un avistamiento responsable, nuestros CAPIs aquí más bien lo conocen que ninguna otra persona, pues hay diferentes criterios. Obviamente hemos hablado de la distancia, obviamente hemos hablado del número de lanchas, simultáneamente lo que se recomienda son 3 al momento, y si hay lanchas, digamos, adicionales, pues que esperen incluso en una zona posterior, en la periferia, a que una de las lanchas que estaba se retire. Y digamos también consideraciones de la duración, si está una sola lancha, 15 minutos, media hora, y si están más de la lancha solita, 15 minutos. Obviamente eso es complejo, ¿cierto? Hay expectativas que cumplir, hay toda una dinámica. Y adicionalmente, los modos de aproximación y las velocidades. Como ya lo mencionaron nuestros CAPIs, siempre, digamos, aproximar sobre todo, digamos, lateral, nunca cerrar el paso, o sea, nunca, por ejemplo, interponerse, ¿cierto?, en la trayectoria de una ballena. Y todo esto nos lleva a ¿qué? El que nosotros estemos en la lancha, y eso no nos exime, por ejemplo, a nosotros en las labores de monitoreo e investigación, el que nosotros estemos en la lancha tiene un impacto, porque ese motor crea un ruido. Entonces, las estrategias y esas recomendaciones y todo va apuntado a ¿qué? A minimizar ese impacto, ¿cierto? Además, porque los impactos tienden a ser acumulativos, como mencionamos ahí en el documental. Entonces, pues ha sido este proyecto, yo creo que un ejercicio maravilloso de diálogo, de saberes, de encuentros y de simplemente sentarnos todos a la mesa y conversar. ¿Y los motores se pueden apagar cuando...? Ah, súper buena pregunta, ahí se me escapó esa. Mucha gente, por ejemplo, nosotros comentábamos con los CAPIs, muy seguramente con los compañeros de R&E, hay, digamos, circunstancias similares, y lo apagaban precisamente como en una intención de minimizar ese impacto. Pero ¿qué pasa? Uno, se recomienda tener el motor siempre en neutro. Por un motor en neutro, mínimo, o sea, hay menos ruido, pero igual
se produce algún tipo de estimulación sonora que le dice a la ballena dónde está la lancha. Entonces la ballena, por ejemplo, si está en una secuencia de saltos o tal, tiene alguna noción de dónde está la lancha. Y digamos que obviamente esperamos que eso sirva para que no aterrice en la lancha. Y además porque obviamente sabemos que las ballenas son son una especie, son animales que están en continuo movimiento. Entonces, en un avistamiento normal, si se apaga el motor, ¿qué va a pasar? Pues la ballena obviamente lo más probable es que se aleje, entonces ya vamos a estar muy lejos. ¿Y qué vamos a tener que hacer? Prender otra vez el motor para poder retomar esa distancia. Ese ruido que producen los motores en general, hay excepciones, al prender es mucho mayor de lo que es el ruido generado por el motor en neutro. Entonces, digamos, todas esas son estrategias que con esas conversas, digamos, se hacen como más fáciles de adoptar. Bueno, yo espero que los que están en el público se les esté grabando cuáles son como los criterios de un avistamiento responsable, que son supremamente importantes: distancia, cierto número de lanchas, el ruido, eso de aplaudir, gritar, pero también hay otros componentes que tienen que ver incluso no solo con los animales, sino con las personas nativas en el territorio, ¿cierto? Los capis lo decían ahora, ellos están ahí para conservar la seguridad de las personas y de los animales. No hay que ofrecerles plata, no hay que presionarlos, ¿cierto? Creo que eso es importante. Yo le voy a hacer una pregunta acá a Connie. Es que este coloquio va a durar 1 hora porque todas las personas vinieron por el concierto. Mentiras, no, yo soy muy cansón. Entonces, Connie, acá viene una pregunta y ahorita lo decía Santi, y cuando yo estaba en territorio también lo escuchaba. Había algo muy lindo que ellos hablaban de cuando estaban chiquitos, que los llamaban la madre agua. Entonces yo te quisiera preguntar, ¿qué es un madre agua? Pero más allá de eso, ¿cómo es la relación de las personas nativas con estos animales, cierto? ¿Y qué representa y cómo esa representación se ha transformado? Porque Santi lo decía ahora, no, es que yo sabía muy poquito, ¿cierto? Y cuando estábamos en el territorio, algunos nos decían, nosotros estábamos jugando fútbol ahí al lado de la playa, y de repente venía el ejército, y por allá había un animal gigante, y eran los del ejército los que nos decían, eso es una ballena, y nos prestaban los binoculares para verlas. Entonces uno dice, ¿y cómo cuando venían, porque siempre están viniendo, ¿sí o qué? Antes, ¿a qué lo asociaban en la comunidad y por qué es importante para ellos en esos momentos históricos? Bueno, buenas noches. Yo también debo hacer como la cuña que con este proyecto y desde mi formación como antropóloga, pues también he aprendido mucho, ¿cierto? También tenía esa expectativa de, bueno, cómo hacen el monitoreo los biólogos, cómo funcionan los capitanes, realmente ese diálogo de saberes, porque uno, digamos, desde la academia o la universidad tendrá un conocimiento de lo que son las comunidades y aprendiendo con las comunidades. De las primeras cosas como acercarse al mar, con Clara lo hablábamos, no, tenemos que ir con los biólogos, y Natalia nos dijo, son 7 horas en la lancha, no me devuelvo por nadie, así estén vomitando. Yo, bueno, esto no fue desde la tierra, vamos a ver qué podemos hacer por las ballenas. El relacionamiento, digamos, o la comprensión de cómo era la relación de las comunidades con las ballenas, mucho pues es de lo que tenemos documental, ¿cierto? O que pueda aparecer en la arqueología o en la historia, y realmente para Colombia es poco lo que tenemos, ¿cierto? Realmente es un territorio colombiano, el Golfo de Tribugá y en general toda esta zona, primero de población indígena, ¿cierto? De población indígena, más terrestre, más continental. Digamos, ese relacionamiento con las ballenas se ha visto en comunidades en Chile, Patagonia, Hawái, bueno, los maorí, otras comunidades, pero en Colombia entonces era un poco más el respeto y también pues desde el desconocimiento. Digamos, tenemos un ecosistema que nos da de todo, y las comunidades vivían en la tierra y no había como esa necesidad de salir a buscar lejos. Entonces se identifica que primero la relación con las ballenas era
de desconocimiento, asombro, luego algunos, como nos decían incluso en territorio, como un monstruo grande, pero luego se dieron cuenta que eran muy pacíficas. Entonces esa relación pasó como del asombro al respeto, al afecto, que lo hablamos con el tema de la sintiencia. Entonces, digamos que ahí se fue construyendo esa relación con las ballenas, y hay historias que incluso la misma comunidad nos ha contado, ¿cierto? De la ensenada de Tribugá, de esas zonas donde van a tener los vallenatos y que pueden haber unas historias ahí ancestrales de las ballenas y el origen de las ballenas, o incluso aparecen algunas narraciones delfines y otras especies, ¿cierto? Pero digamos que por eso ha sido como importante, y luego pues obviamente sabemos el proceso histórico de llegada de la población afro en todo el Pacífico. Entonces digamos que esa población, este grupo poblacional, estas comunidades sí salieron al mar, ¿cierto? Porque lo vemos en territorio, que digamos nuestros pueblos indígenas ancestrales no son tan del mar, son más de río y de la tierra, pero con la población afro nos acercamos y empieza ese saber y se vuelven nuestros expertos en el mar. Entonces, eso es, digamos, como la aproximación que... Ves, si que yo no hemos lo hecho. había pensado, por ejemplo, allá ahí en Veras, es en Veracativa, en Veradobay, y en Veradobay es hombre de río, ¿cierto? Hay en Veracatío, en Verachamí, en Veradóvida, en Perara, hay como 4 grupos grandes en Veras, Ajá. pero Pero no hay un ¿cierto? hombre de mar, ¿cierto? Hay marineros en Veras, ¿cierto? Nos hemos dado cuenta que hay, pero apenas está como, pero ellos son más de río, ¿cierto? De la pesca Sí. adentro del río, pero ya puede que en unos años, pero hasta ahora no haya avistamiento de ballenas por pueblos indígenas. Ya, Clara, ya casi llega tu pregunta, es que tengo que llegar a todos. Va para Natalia, pero antes Connie tocó algo que me parece muy curioso y voy a volver donde Natalia, y es que obvio, la gente veía ese animal tan grande y le daba miedo y pensaban que se los podían tragar. Entonces, antes de pasar a la pregunta que te va a hacer Nata, es si a uno se lo puede tragar una ballena, sí, no, y por qué. No. Porque la gente Yo creo piensa que eso solo le pasó a Jonás. En estos días. No, realmente las ballenas son, a pesar de sus enormes dimensiones, son animales que se alimentan nuevamente de un crustáceo muy pequeño, del krill antártico. Son animales filtradores, entonces de sus mandíbulas superiores cuelgan unas barbas que son filamentos queratinosos como el cabello, y digamos ellas engullen una cantidad enorme de agua. Esos pliegues, por ejemplo, que vemos en la zona ventral se amplían y ellas engullen una cantidad enorme de agua con alimento y luego suben la lengua y van expulsando el agua y filtran el alimento. Además, digamos, ya la parte como del conducto que comunica la boca con el sistema digestivo es extremadamente pequeño. Entonces, digamos que lo que se estima es que no cabe nada más grande que una toronja. Obviamente, pues nosotros por ahí no cabemos. Que sí ha pasado y ha habido un par de registros a nivel mundial, que una persona, así como da vivienda, está en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y la ballena sí lo engulle, o sea, está en la boca, pero no es no pasa posible, como la digamos, garganta. que pasa. Sí. Eso, entonces queda en la boca y luego le escupe, porque sí, la garganta es como del tamaño de una naranjita grande, ¿cierto? Bien, ese dato es importante porque, ve, además de lo turístico, es también lo curioso. Cuando estábamos en territorio, Natalia nos enseñó muchas, pero muchas, es que era uno en lancha hablando todo el rato, riéndonos, pero también uno aprendía cositas. Entonces, por ejemplo, yo aprendí, las ballenas acá no hacen popó. No hacen popó, ese dato, guárdenlo por ahí, ¿sí o qué? No hacen popó porque vienen de hace 4 o 6 meses en un ayuno, ¿cierto? Vienen a hacer el amor y a criar como a sus vallenaticos. Pregunta muy importante, que creo que es lo que convoca todo esto, y Nata, tú eres el centro de este ejercicio. Yo entiendo por qué Dalia y Natalia, que son biólogas marinas, investigan lo que investigan, ¿sí o qué? Pero a vos, ¿qué te estaba pasando por la cabeza el día que dijiste, güey madre, necesito hacer un proyecto de avistamiento responsable? Y te hago esta pregunta, Natalia, porque las personas
creemos que tenemos derecho a absolutamente todo, ¿cierto? Entonces, pues durante mucho tiempo iban, seguramente las querían tocarlas, verlas, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde te sale la idea de, venga, es que hay que hacer un proyecto de avistamiento responsable, que es responsable, y qué potenciales riesgos existen si no hago ese avistamiento responsable? Ah, Natalia, usted fue la que escribió esa tesis, mija. Bueno, buenas noches, me presento, mi nombre es Natalia Zapata, soy ingeniera ambiental y bueno, muchas gracias a todos acá por compartir este espacio. Yo creo que, o más bien, esto no salió simplemente como de una idea que estaba como guardada en la mente mía. Obviamente, el hecho de que me gustaban las ballenas desde que era pequeña y como esa tal vez afinidad que tenía con el animal y como esa, sí, ese querer de conocerlas y digamos como lo primero, ahorita en la maratón, por ejemplo, preguntaron ¿quién quiere ver una ballena? Pues en ese momento yo también quería ver una ballena. Ya no. Usted no, yo sé que usted no la quiere ver. Entonces, claro, ya después empieza como el tema del conocimiento, ¿cierto? A partir de estudiar, a partir de reconocer también el territorio, ¿cierto? Visitar el territorio desde las diferentes miradas, no solamente el Golfo de Tribugá, sino Bahía Solano, Bahía Málaga, etcétera. Entonces se vas dando cuenta de cosas y también empiezas a hablar con personas, ¿cierto? Entre esas, pues con Dalia no hablamos en ese momento, pero por ejemplo con Carol sí, con Nata también hablamos, y digamos como que se empiezan, inclusive con Esteban Duque de Madre Agua, como que se empiezan a unir o a conectar los cables, ¿cierto? De qué está pasando, y vemos esto de las ballenas, pues algo muy bonito, ¿cierto? Como que lo tenemos muy romantizado. De, ay, sí, muy lindas las ballenas, vamos a ir a verlas, pero resulta que pues hay algo mucho más allá, y incluso hay algo mucho más allá del avistamiento responsable, que es justamente el avistamiento que nosotros llamamos sostenible, ¿cierto? Que no es solamente yo garantizar el bienestar de la ballena, sino también entonces poder garantizar que haya un buen ingreso dentro de la comunidad, que haya unas prácticas que sean justas con los capitanes, con los guías, con los marineros. Y entonces ahí es donde se conecta como ese ecosistema que compartimos, donde no solamente es la ballena, sino que también están las personas y las otras especies con las que convivimos. Entonces, creo que esa es como la respuesta corta a la pregunta. Y la otra pregunta era, ¿qué puede pasar si? ¿Cuáles son los riesgos de no hacer un avistamiento responsable? ¿Cuáles son los riesgos de no hacer un avistamiento responsable? Ok. Bueno, yo creo que esta pregunta la pueden responder mejor Dalia o Natalia, pues en términos de las ballenas tal vez, que eso es claramente el gasto energético que eso puede implicar, ¿cierto? Ellas mismas lo han mencionado a lo largo de esta maratón y yo he aprendido mucho a lo largo de este proyecto. Y es justamente que si yo genero un mayor estrés a un animal que por sí ya está en condición de estrés porque viene, no se alimenta, está teniendo sus crías en el caso de las madres o está intentando aparearse, entonces le estoy generando más estrés, por ende mayor gasto energético. Y entonces hay diría yo, aquí me corregirán las biólogas, habrá digamos, una menor probabilidad de éxito, por ejemplo, de supervivencia de algunos individuos. Pero también puede pasar que, claro, hay tanto ruido, por ejemplo, lo que decía, creo que Happy en la mañana, que cuando hay mucho ruido,
en una zona, entonces ya empezamos a ver que se van yendo, como que se van a ir, o que sí, que se van de la zona por lo menos costera y se van más adentro, etc. Entonces, ahí, por ejemplo, ya no solamente la ballena está afectada, sino que también se puede afectar los capis y todos los demás. Hay un audio ¿Cierto? que compartieron cuando yo iba a ir a campo con ustedes, que es don Gerinaldo, Sí, ¿cierto? cierto. Don Geri, y ese audio a mí me marcó, porque él decía, y si las ballenas no vuelven, porque las estamos molestando. A mí eso me conmovió mucho, me pareció muy lindo. Entonces sí, hay muchos riesgos. Clara, sí te tocó la difícil. Ya para cerrar, aunque voy a cerrar con Natalia y Dalia, pero sí te tocó la difícil. Hemos hablado mucho de que es un avistamiento responsable. Ahora, ¿qué es un avistamiento sostenible? Y por qué además de cuidar a las ballenas, es importante cuidar a las comunidades. Yo ahorita mientras estaban hablando, pues estaba oyendo, pero también estaba pensando como todo lo que se necesita para que ocurra un avistamiento exitoso, ni siquiera pues verlas saltar, como cuáles son todas esas cosas que confluyen ahí y pues necesitamos obviamente que lleguen las ballenas pues para poderlas ver, pero también necesitamos el conocimiento y la experiencia. Sin el conocimiento de Santi, de Checa y de Happy, ¿quién puede salir al mar, cierto? Entonces necesitamos como el talento humano, que lo llamamos el capital humano, necesitamos capital físico, necesitamos las lanchas, necesitamos capital financiero para comprar la gasolina, ¿cierto? Pero también necesitamos como capital social, que es que se generen acuerdos entre las comunidades y entre estas personas, digamos, que gestionan estos avistamientos exitosos, para que obviamente se fortalezca como el tejido comunitario y la buena calidad de vida. Entonces, muy bien ahora lo decía pues Natalia, que no solamente es cuidar las ballenas, es también cuidar la gente, para que todas esas cosas confluyan y podamos, digamos, disfrutar también de ese regalo de la naturaleza, que es poder hacer un avistamiento exitoso de ballenas, pero además también cuando Connie estaba hablando de las relaciones de las comunidades con las ballenas, yo hubiera añadido al final que también hay una relación económica, ¿cierto? Porque mucho de los ingresos que perciben las comunidades también están determinadas por las épocas de avistamiento de ballenas. Y no hay que satanizar eso, ¿cierto? Una relación económica no es una mala relación, es un asunto donde se puede percibir un ingreso, pero hay que hacerlo de la manera correcta, ¿cierto? Sin invadir, sin perturbar, sin irrespetar también ese capital natural, que mucha gente se espanta cuando uno lo llama capital natural. ¿Cierto? No, y está bien, representa pero nombrémoslo así, sí. una alternativa sostenible para las comunidades que hay allí, para dinamizar su economía, ¿cierto? Bien, bueno, es una pregunta de cierre, y es, ¿qué investiga Dalia, cierto? Porque ustedes ahora, Dalia lo mencionaba, es que nosotros sacamos biopsias ¿cierto? ¿Qué significa sacar una biopsia de un delfín, cierto? O de sus familiares, delfines, o de una ballena, y eso qué implica, ¿cierto? ¿Y para qué? ¿Y cómo lo hacen? Sí, porque yo sí te veía a vos con una ballestota, ¿cierto? Disparando. Entonces, ¿qué investigan ustedes? ¿Qué investigan? Muchas cosas. Cuente a ver. No, depende, porque digamos, yo escuchándolos hablar a todos ustedes, desde ERANI hemos hecho un enfoque más comunitario, ¿no? Entonces, lo que muy bien lo decía Natalia, cuando ella hablaba con Carol, porque llevamos en territorio 6 años trabajando con el tema de avistamiento responsable, de que la gente tenga gobernanza, porque nosotros sí creemos firmemente que no solamente el colonialismo científico de que venimos de interior a enseñar a la gente, no, es fortalecer capacidad, la capacidad que ya existe para que nos apropiemos, y o sea, así como nos apropia su territorio, pues nuestro trabajo muy fuerte ha sido ese, y claramente con Natalia, pues cuando nos convocaron para participar fue maravilloso porque es fortalecer lo que ya veníamos trabajando.
investigación con mamíferos marinos. O sea, Sí, es muy caro. no hay plata, no hay oportunidad. Yo realmente trabajo en lo que me salga, eso es literal, pero yo creo en las oportunidades. Y digamos, aquí me desligo un poco lo que es Eraní, de pronto hablo más como yo. Colombia tiene 2 océanos, Caribe, Pacífico, hay mamíferos acuáticos. Y hay mucho por hacer. Y desafortunadamente hay una fuga de cerebros grande. Somos muy pocos los investigadores que trabajamos con mamíferos y yo entiendo que la gente se vaya del país. Entonces, por esa razón, yo soy multitasking. Entonces, yo he pertenecido a muchas entidades. En un principio, cuando hice mi doctorado, yo tomaba biopsias, yo usaba, Natalia es una ballesta, yo usaba un rifle, que ese rifle es una porquería, tú sabes, pero yo usaba un rifle, porque el delfín, como es más pequeño, requiere como una precisión, más precisión y el rifle es distinto al mecanismo a una ballesta. Con ese rifle usábamos con un dardito, tomábamos una muestra y entonces lo que yo hacía era optimizar la muestra para hacer genética. Por ejemplo, cuando hablabas, Andrés, de la teleconexión Caribe-Pacífico, estudios genéticos nos sugieren, por ejemplo, con delfín de dientes rugosos, que hay una conectividad extraña en la parte genética del Caribe con Pacífico. O sea, me decía un compañero, no, es que eso se cruzan por el canal de Panamá. Y dije, no, tampoco. Debe ser un gen ancestral, pero ese tipo de preguntas las podemos responder con genética, por ejemplo. Pero también el Pacífico colombiano en particular tiene una gran influencia de mercurio. Somos el tercer país que más emitimos mercurio, entonces ahí también empezamos a estudiar el tema de contaminantes, porque los mamíferos marinos son predadores tope. Pero también hablando con gente como tú y con historiadores que hablábamos con tema de pinípedos, no, es que las bitácoras de los piratas muestran que en Gorgona habían grandes colonias de pinípedos, pero ya no. Entonces también me empecé a colaborar con gente de DIMAR, con Cristian Bermúdez, para entender qué es lo que pasa con pinípedos, porque en Colombia estamos viendo, en Colombia teníamos la foca monje del Caribe, se extinguió, pero en el Pacífico están aumentando los avistamientos de leones marinos y también de elefantes marinos, por ejemplo, de pinípedos en general, y todo el mundo decía, eso es el cambio climático, pero la respuesta fácil, no, modelamos y no encontramos ni cambio climático, ni que el niño influencie realmente ese tipo de cosas. Entonces, lo que yo hago, lo que trato de hacer, es seguir haciendo investigación para que el país tenga información, para poder hacer planes de manejo, para hacer un manejo adecuado, porque nos falta mucho por saber. La ballena jorobada está muy estudiada, pero tenemos una gran megafauna que no, y trabajamos es con estudiantes y con la gente en territorio. O sea, yo no tengo que estar, eso sí lo hablo más con yo no tengo que estar en territorio para tratar de hacer algo y dejarle algo a este país. Entonces yo te diría, yo te podría aquí contar ahora, hacemos muchas cosas. Lo vamos a hacer después. Sí. Te voy a invitar, te voy a invitar. Y vamos a hacer de Sintiencia también, porque También. me encanta estar pensando y discutiendo con gente de muchos temas. Entonces lo que es tela para cortar. Nata, usted cierra con la última pregunta. Le falta compartir el Instagram de Macuáticos. Compártalo usted. ¿Usted qué Macuáticos. investiga? Fácil, Macuáticos. Bueno, Macuáticos llegó, como mencionamos ahorita, al Golfo de Tribúa, que es, digamos, nuestra mayor plataforma. Casi ininterrumpida. Nosotros hemos como abordado muchas temáticas muy diferentes, fotoidentificación y muchos métodos, fotoidentificación, distribución espacial, acústica, drones, uso de marcas satelitales, uso de marcas multisensores y el tema de la biopsia. Entonces, por ejemplo, ahí hay una conexión también común entre las dos, pues con Susana Caballero, que fue profe de los Andes y que nos, digamos, abrió un poco la puerta para eso. Nosotros el tema de la biopsia, pues no solo para obtener, por ejemplo, esa muestra de piel, que entre muchas otras cosas sirve para extraer el ADN y para mirar procesos y patrones de diversidad y de estructura genética, eso no es obviamente mi fuerte, pero también nos interesó mucho desde el 2010 las hormonas. Me interesa mucho estudiar el comportamiento y saber que, digamos,
al cierre, no sé si hay como alguna pregunta. Yo sé que hay algo que yo no pregunté, tú lo mencionaste, investigaciones en acústica. Entonces este coloquio va a tener un cierre muy bonito y muy especial. Yo les voy a contar como una experiencia en territorio y a veces ustedes nos contaban que se sumergían a pescar o estaban en el mar pescando y escuchaban a las ballenas llegar y que los sonidos de las ballenas, unos se sentían en el abdomen y luego subían al pecho. Cuando a mí me contaron eso, yo me emocioné mucho porque además ellos lo cuentan muy bonito, yo no, porque yo no lo sentía. Y recuerdo también que me contaban que estaban a veces en el monte, haciendo las cosas que hacen en el monte, y las escuchaban llegar también. O sea, el sonido es muy potente. Entonces, para compartir un poquito de esa experiencia, hoy nos acompaña Jorge Barco, que es artista sonoro y que ha estado recopilando una serie de sonidos desde Chile hasta el Golfo de Tribugá, y creo que nos vas a llevar a vivir esa experiencia sonora de cómo se siente esto, que a mí me contaban con palabras, pero que hoy gracias a vos lo voy a vivir como una experiencia sonora. Entonces, Jorge, bienvenido. Jorge viene del Museo de Arte Moderno de Medellín, y a todas ustedes y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, y obvio a ustedes que están en este público y los que están desde la casa. Muchísimas gracias por este espacio. Lau, hay una pregunta, listo. ¿En el público o desde las casas? Listo. Que es un buen turista, ¿cierto? O sea, cuando ustedes piensan como esta persona que de verdad vino y vivió la experiencia desde la realidad de lo que es, desde lo que verdaderamente podemos dar, desde las experiencias que no se compran, ¿cierto? Entonces me gustaría mucho, pues ojalá ustedes que viven allá también, que me cuenten eso. Santi. Bueno, como en mi experiencia, un buen turista es una persona que pues va al territorio, uno, que se informe de a qué territorio va dirigido, qué va a experimentar en el territorio, y tenga como esa responsabilidad de conservar el territorio lo más puro o lo más digamos que tratar de generar un impacto cero en lo posible en su estadía en el territorio. Con respecto pues a lo de los avistamientos, pues como esas características hacen como mucha influencia en el que el comportamiento del turista sea muy adecuado pues en el avistamiento, que esté dispuesto a atender toda la información o las indicaciones que les den tanto capitán, marinero, guía en territorio o todas las personas en general en la comunidad a los que le puedan preguntar o solicitar información del avistamiento de ballena o de los mamíferos en general que nos visitan en el territorio, porque pues Nuquí no solo es ballena. Ya pues todos los compañeros aquí presentes han hablado como de muchas especies marinas que nos visitan en el territorio. Pues aparte de las especies marinas, también el compañero Happy hace muchas actividades terrestres, de senderismo, trekking nocturno y demás. Todas esas actividades son de vital importancia pues para el territorio, y pues que se puedan proteger, que se puedan hacer de la mejor manera posible, pues eso es un turista responsable.
yo quisiera meter la mano, ¿cómo es? Las manos sobre el fuego, como el, o sí, Métalas ya, no por el importa. diablo, las cosas que uno dice, porque es que también es un tema de pedagogía y educación. Y lo hemos identificado desde Eraní, porque nosotros hemos hecho encuestas, tenemos un paper en remojo hace 1000 años, que no ha podido salir, y la gente realmente ante la encuesta dice, nosotros queremos ser responsables, ¿no? Y la idea es que trabajamos con los chicos de 11 del colegio del SENA, para que ellos lleguen, y cuando llegue el turista, se baje el avión, sean los niños del colegio los que, como ellos tienen que hacer su práctica en turismo, pues que sean los que le expliquen a la gente qué es ser un turista responsable. Pero también estamos trabajando en territorio el tema del turismo acústico. Esa fue una idea que nos dio un colega, Javier Oña, en Ecuador, un artículo que yo revisé y dije, eso es increíble, porque escuchar la ballena te inspira en muchos sentidos. Entonces, desde Eraní estamos promoviendo también eso, de que la actividad turística implique el uso del hidrófono, y pues me imagino que también ahorita con la experiencia sonora lo van a sentir, porque eso genera muchas sensaciones. Entonces, ¿cómo era el ejercicio que hacía Javier y que lo estamos replicando? ¿No viste la ballena o viste el soplo por allá lejos? Apaguemos motor, monte el hidrófono. Y las experiencias de la gente son múltiples, pero la mayoría es de felicidad, sensibilidad, llora la gente. O sea, yo canto en un coro. Una vez estábamos con Natalia, me acuerdo que no escuchábamos la ballena y empecé a cantar y de repente, empezó a cantar la ballena. Eso conecta mucho, las ballenas son acústicas, ellas escuchan acá, porque ellas no, el oído es escueto, no funciona, ellas escuchan, ellas ven el mundo, perdón, con el sonido, ellas ven vibrando acá. Entonces el sonido es clave y yo sé que eso conecta con la gente y eso ha funcionado. Es muy bonito. Yo quiero decir algo, Laura, y es como en representación de personas que conocen el territorio, de esta pregunta de qué es un turista responsable. Santi ya dijo uno, el que se informa, el que no lleva basura, el que entiende un montón de cosas, pero se lo escuché a Luis, a Francisco, a Chimbilaco, y ellos decían, es la persona que sabe valorar el haber llegado hasta acá. Y eso para mí fue súper potente, porque puede que vean o no la ballena, puede que vean o no vean un hongo bioluminiscente, pero el poder valorar el haber llegado hasta allá y estar compartiendo en ese espacio que es tan maravilloso como el Golfo de Triugá, hace que las personas tomen una actitud de respeto, y eso puede hacer que se vuelvan unos muy buenos turistas. Pasamos entonces ya había una pregunta. Bueno, ya me regañaron. Bueno. Jorge, muchísimas gracias a todos ustedes. Checa, qué feliz.